La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Seguimos en este tiempo de Pascua, un tiempo muy original, un tiempo maravilloso, donde vemos cómo el Señor, el Espíritu Santo, va actuando en la iglesia y nos va dando esa vida en Cristo, que nos va inspirando, nos va animando a vivir la vida cristiana con esperanza. Recuerde, no se le olvide que estamos en un año jubilar, el año de la esperanza. Somos peregrinos de la esperanza, como nos invitaba a vivirlo el Papa Francisco, que ahora goza de la presencia del Señor. Hoy centrémonos en uno de los textos que al inicio de este tiempo pascual la Iglesia nos propone meditar. La carta a los Colosenses, el capítulo 3, únicamente voy a tomar 2 versículos, 1 y 2. Ojalá que usted tenga una Biblia a mano, ojalá que usted sea de estos católicos que vamos estudiando la Sagrada Escritura, la utilizamos para reflexionar, para meditar. Es que así tiene que ser una vida de un católico que no se adentra al mundo de la palabra, pues desconoce a Jesucristo. Por eso, dice San Pablo, escuche bien, preste atención, Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, así pues, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es hermoso ver cómo Pablo, que ha tenido una experiencia pascual, nos invita a cada uno de nosotros a refrescar nuestra vida de fe. Y es que eso es la Pascua. La Pascua es adentrarme a una experiencia de refrescar mi vida. Hemos vivido 40 días cuaresmales muy intensos, como muy calientes, muy ásperos en torno a tomar conciencia de lo que es la oración, el ayuno, la limosna, todo en este ámbito penitencial. Y la Pascua es llevar a la práctica eso que hemos vivido en la Cuaresma. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos entender, en primer lugar, que San Pablo, en estos únicos 2 versículos de Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, hace una invitación muy importante. ¿A qué nos invita San Pablo? A abrirnos al mundo de la fe. Abrirnos al mundo de la fe. Quizás para algunos de nosotros es abrirnos más al mundo de la fe. Quizás para otras personas es empezar a abrirnos al mundo de la fe. Por lo tanto, querido hermano y hermana, no es casualidad que tú estés viendo o escuchando este mensaje, porque la invitación para entender este tiempo pascual en esta realidad eclesial que estamos viviendo es aprender a abrirnos al mundo de la fe. Y para aprender a abrirnos al mundo de la fe es entender que debemos de decirnos a nosotros mismos, por ejemplo, no basta con creer, no basta con decir yo soy católico, no basta con quedarme con la misa del domingo nada más, no basta con estar sintonizando la radio católica o el canal católico o las diferentes plataformas que tienen los medios de comunicación católicos, no. Es llevar a una experiencia de vida, es mi vida, mi relación con Cristo, mi forma de relacionarme con Jesucristo. Entonces, entiendo que debo de abrirme a este mundo de la fe en Jesucristo. No puedo quedarme únicamente como en el primer escalón de creer en Jesús, no. Debo de abrirme a creerle a Jesús. Y para creerle a Jesús yo tengo que abrirme a la Sagrada Escritura, o sea, sumergirme en la palabra, encontrando en ella promesas maravillosas. Entonces, me abro al creerle, pero también debo de aspirar a confiar en Jesús. El mundo pascual, esta experiencia pascual, es abrirme también a la confianza en las promesas del Señor. Pero también esta experiencia pascual, si quiero resucitar con el resucitado, debo de aprender a depender de Jesús. Aprender a depender de Jesús implica el hecho de que Dios tiene control de todo. Aunque lo que estoy viviendo no lo entiendo, no me agrada, no me alegra, pero algo me quiere enseñar el Señor a través de esta situación que estoy viviendo. Entonces busco la enseñanza del Señor y eso me invita
a depender de Él, a entender que Dios tiene propósitos, planes, proyectos maravillosos. Entonces, lo primero que nos está haciendo ver San Pablo es una invitación, abrirnos más al mundo de la fe. No te quedes como a la orilla. Eso es como cuando vamos a una playa, vamos al mar y te das cuenta que hay personas que no se meten porque no disfrutan el mar, las aguas, porque no saben nadar. Hay otros que saben nadar y están sobre el agua. Y hay otros que saben no solamente nadar, sino que aprendieron a bucear. Y se ponen entonces todo el equipo de buceo y se van al fondo. O sea, la Pascua es pasar de la orilla a lo superficial, de lo superficial a lo profundo. Eso es la Pascua, ir a la profundidad, porque ahí está Jesucristo. En la medida que yo contemplo a Cristo a través de mi experiencia orante, a través de la reflexión de la Sagrada Escritura, a través de mi vida sacramental, a través de la perseverancia en mi comunidad, voy profundizando, el Espíritu Santo me va llevando a una profundidad mayor todavía. Entonces voy conociendo otro mundo, voy adentrándome a una vida eclesial más consciente, más dinámica. También, querido hermano y hermana, este tiempo de Pascua, este hermoso tiempo de Pascua, es ponernos en camino de manera pronta. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, la experiencia pascual es una experiencia dinámica, no a la pasividad. Es como sacudirnos ese lastre de pasividad, de indiferencia y ponerme prontamente en camino. ¿Qué significa esto? Darle una respuesta a Jesús. ¿Se recuerda usted María Magdalena cuando va al sepulcro y está vacío y el Señor le llama? Y ella reconoce cuando le dice María, ella reconoce quién es Jesús y Jesús le da una misión a esta mujer. Ve y dile a mis hermanos, ve y dile. O sea, ella lleva un mensaje, entonces, pero para que María entienda que ha sido enviada por Cristo, ella debe tener la prontitud, el interés, la apertura de ponerse en camino. Pues la Pascua es eso. La Pascua es ponerme en camino, implica renunciar a la pasividad, a la indiferencia. La Pascua me promueve a una vida de fe más dinámica, a una vida testimonial más creíble. La Pascua me invita a ponerme de forma en apertura, de manera dinámica, en esa disponibilidad plena que implica muchas veces, va a implicar vencer temores, vencer inseguridades, superar complejos. ¿Por qué? Porque eso es Pascua. Pascua es pasar de ese mundo de inseguridad, de ese mundo de incertidumbre, al mundo de la certeza, al mundo de la confianza. Imagínese usted que Jesús envía a esta mujer a llevar un mensaje de esperanza, cuando en aquel tiempo la palabra de la mujer no tenía trascendencia, igualmente la palabra de un niño no tenía importancia, no tenía trascendencia, y Jesús le envía una misión. Y fíjese que, ¿qué tal si María Magdalena le hubiera dicho a Jesucristo, mira Jesucristo, ¿sabes qué? Tú bien sabes que no me van a creer, tú bien sabes que yo puedo decir muchas cosas y no me van a aceptar porque soy mujer. Pero a María Magdalena no antepuso ninguna situación de esta. Se pone en camino, obedece, con alegría del resucitado, ella va a compartir a los demás la buena nueva. Por lo tanto, la Pascua es esto. La Pascua es salir de esa cuarentena, por decir así, espiritual que hemos tenido en la Cuaresma y dejar que el Espíritu Santo active nuestra voluntad, que el Espíritu Santo inspire nuestra vida, que el Espíritu Santo dinamice todo nuestro mundo interior para ponernos en camino. ¿Y qué es ponernos en camino? Vivir en misión. Vivir en misión. Vivir con ese espíritu misionero que nos impulsa a superar el silencio, nos impulsa a superar el conformismo espiritual que a veces hemos desarrollado, nos impulsa a superar el silencio para anunciar, para proclamar, para testificar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque debo de aprender algo. Debo de entender lo que Jesucristo dijo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Pascua
es no dejarme influenciar por el mundo, es no dejarme influenciar por este mundo de ideologías, por este mundo del consumismo, por este mundo materialista, por este mundo que se le rinde culto más al conocimiento que a la experiencia, por este culto del mundo a la tecnología, a las redes sociales. O sea, entonces, sí, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. O sea, mi conducta va a ser conforme a la palabra de Dios. Los cimientos de mi vida, los cimientos de mi comportamiento, los cimientos del ejercicio de mi trabajo, de mi profesión, están desde la palabra de Dios. Eso es Pascua. Eso es Pascua. Voy a amar como Cristo, ahí comenzando en casa, como esposo, como esposa, amando al cónyuge, atendiéndole, escuchándole, acompañándole, caminando juntos. Como padre, como madre, como hijos, apoyando. La familia es un equipo, por lo tanto, todos comprometidos en el bienestar de todas las áreas de la vida familiar, dando la mejor versión. ¿Por qué? Porque estoy en Pascua. Porque la experiencia con Cristo me impulsa a amar, me impulsa a servir. Pero también la Pascua es recuperar, para muchos de nosotros, recuperar la relación con Jesús. Recuperar la relación con Jesús para aquella persona que quizás un día caminó en una comunidad católica y la abandonó. Iba todos los días quizás a la Eucaristía o todos los domingos y ha perdido esa fuerza, ese dinamismo. Entonces la Pascua es recuperar a Cristo en nuestra vida, recuperar la vida sacramental, recuperar la vida comunitaria, recuperar la vida en santidad porque quizás estás viviendo en pecado, recuperar la alegría porque te has llenado de tristeza, de frustración, de ira. Entonces la Pascua es recuperar lo que el enemigo te ha querido robar o te ha robado. Pero para ello necesitas de Cristo. Por eso es importante el hecho de darnos cuenta que la Pascua, esta cincuentena pascual, es una motivación, una invitación a nosotros a recuperar. En el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, Dios dirá algo. Dios nos va a señalar cuando dice, reconozco tu esfuerzo, reconozco tu sacrificio, reconozco tus luchas, pero tengo algo en contra tuya, que has perdido el primer amor. Entonces, cada uno de nosotros podríamos preguntarnos hoy, a esta hora, ¿qué he perdido yo? ¿Qué he perdido? He perdido la alegría de cuando empecé el camino en la fe. He perdido el interés. He perdido he perdido el disfrutar y el participar de la Eucaristía por un partido de fútbol quizás, porque me interesa más el equipo tal de España o de Inglaterra o de Italia o no sé, o de Honduras. O sea, y prefiero eso que la Eucaristía, que la comunidad. Entonces, ¿qué he perdido? He perdido la esperanza, porque esta enfermedad me ha marchitado la vida. He perdido la alegría porque me he llenado de amargura, porque me he divorciado, porque mi cónyuge me traicionó, porque es que estoy desempleado, porque es que no me ajusta el dinero, porque mi hijo pues ha sacado embarazada a una muchacha o a mi hija la han embarazado. Pues entonces he perdido el sentido de la paz en mi hogar. Hemos perdido la paz, la comunicación en casa, cada quien con su celular en la mano, cada quien viviendo su mundo, sin importarle, sin valorar al otro. O sea, revisemos lo que hemos perdido, porque la Pascua es recuperar. La Pascua es el camino de recuperar. ¿Qué había perdido María Magdalena? ¿Qué había perdido Pedro? ¿Qué había perdido el resto de los discípulos? ¿Qué había perdido Tomás? Muchas veces la fe, la alegría, la esperanza. Y Jesús, al revelarse, se las devuelve. Y se las devuelve en creces, de manera grande. Entonces, tengamos el propósito en esta Pascua, buscar recuperar. Pero también podríamos decir que la Pascua es un reencontrarme con Cristo a través de los sacramentos, un reencontrarme con Cristo a través de la comunidad, un reencontrarme con Cristo a través del amor, de la misericordia, un reencontrarme con Cristo en el aprender a caminar juntos en comunidad, un reencontrarme con Cristo a través del perdón a mi cónyuge, a uno de mis hijos, a uno de mis hermanos, a alguien de la familia. O sea, el reencontrarme
con Cristo también implica reencontrarme con mi propia persona, con mi propia historia, reencontrarme conmigo mismo. Y eso significa entonces entender que mi vida no es como fruto de un accidente sexual. Aunque quizás he considerado ser un accidente sexual, pero hay un propósito divino, hay un propósito maravilloso. Entonces, reencontrarme con aquel que me ha llamado, con aquel que ha dado su vida, con aquel que ha resucitado, va a cambiar también tu historia y mi historia de vida. La Pascua también es un tiempo de autenticidad, es un tiempo de coherencia, es un tiempo de ser valientes y atrevidos. Mire, es lindo cuando uno va adentrándose a una fe adulta y va dándote cuenta que durante, por ejemplo, esta cincuentena pascual, la Iglesia nos propone meditar profundamente el libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso, dentro de la liturgia de la palabra, encontramos como una de las lecturas es Hechos de los Apóstoles, que comúnmente va a ser la primera lectura. Entonces, encontrarnos con este texto de Hechos de los Apóstoles viene a enriquecer nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que los discípulos tuvieron que vivir esa experiencia pascual para reafirmar ser discípulos de Cristo en autenticidad, con una vida coherente. Lea Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 1 en adelante y se va a dar cuenta, por ejemplo, cómo a estos apóstoles de Cristo, a estos discípulos, la gente los admiraba, la gente quedaba impactada. Entonces, nosotros necesitamos entender que la Pascua tiene que ver con autenticidad, tiene que ver con el mundo de la coherencia, tiene que ver con ser valientes, tiene que ver con ser atrevidos. Atrevidos. Por eso es hermoso ver cómo muchas comunidades católicas, por ejemplo, los hermanos del camino neocatecumenal, salen a dar testimonio, salen a predicar, salen a evangelizar a espacios públicos y ahí están dando su testimonio. O sea, eso es Pascua. Y eso es lo que debemos de hacer todos nosotros los católicos. El primer lugar de misión de un laico es su familia. Ahí es donde hay que dar testimonio. Luego podría ser tu vecindario, luego tu centro de trabajo e ir viendo cómo en esa realidad social nosotros vamos difundiendo la gracia del Señor. Nosotros vamos compartiendo esta alegría en el Señor. Y aquí entro a otro aspecto de la Pascua. La Pascua es llevar una vida cristiana en salida. ¿Y qué significa llevar una vida cristiana en salida? En desarrollar actitudes de misionero, de misionera. Significa entender que la fe tiene un espíritu misionero. Significa que no puedo ocultar mi fe. Ay de mí si no predico el Evangelio, nos dirá San Pablo en una de sus cartas. Por lo tanto, la Pascua implica salir. La Pascua implica comunicar. La Pascua implica testificar a Cristo. Cristo que vive en mí. Cristo que es el Señor de mi vida, Cristo que me ha dado una nueva vida. No puedo ocultar esa nueva vida, tengo que comunicarla, tengo que compartirla con los demás. Por lo tanto, este tiempo pascual también es aprender a saber, aprender a sentir como Cristo. Aprender a saber, aprender a sentir como Cristo en el prójimo. Aprender a ver a Cristo en el otro. Aprender a desarrollar misericordia. Aprender a caminar junto al otro. Aprender a escucharle. Aprender a entender su realidad humana, sus conflictos internos. Aprender a conocerle. No juzgarle, no condenarle, sino aprender a caminar junto. Aprender a entender que somos hermanos, que no podemos despreciar a nadie, que no podemos, como decía el Papa Francisco, a descartar a una persona. Cuando habló el Papa Francisco de la cultura del descarte, bueno, la Pascua no es fomentar la cultura del descarte. La Pascua es incluir. Pascua es ese llamado que el Señor nos hace a todos a la conversión, y en ese proceso de conversión vamos caminando todos como comunidad. Por eso es que tenemos que aprender a ver la Pascua como ese proceso de aprendizaje, de aprender a saber, aprender a sentir como Cristo, aprender a ver al otro, aprender a ver a Cristo en el otro. Mira que eso no es fácil, aprender a ver a Cristo como en el otro, aprender a entender que la vida continúa, pero que no la vivo solo, que tengo un núcleo importante que es mi familia,
que tengo vecinos, que tengo compañeros de trabajo, que soy parte de una sociedad, que soy parte de una iglesia. Entonces, no puedo pretender llevar una vida aislada de los demás. No puedo. Es que eso no es saludable. Y también la Pascua tiene que ver con certeza, con la confianza en las promesas del Señor. Ve y dile a mis hermanos que suban a Galilea. Hay una promesa, que yo estaré, que me voy a reunir con ellos. Hay una promesa de la presencia. Y María Magdalena corre. Así, por ejemplo, lo que nos ha invitado San Pablo, aspirar a las cosas de arriba. Hay una esperanza, hay una motivación. Y cada uno de nosotros podríamos preguntarnos hoy, ¿cuáles son nuestras motivantes? ¿Cuáles son nuestras motivaciones al habernos levantado el día de hoy o quizás ya a punto de acostarnos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? No solamente humanamente, sino también espiritualmente. Pablo habla de buscar las cosas de arriba, habla de aspirar a las cosas de arriba. O sea, es como tener también metas espirituales. Así como tú te has interesado por estudiar, prepararte académicamente, intelectualmente, en esa profesión que desarrollas, ya sea como mecánico, como constructor, lo que sea, y vas aprendiendo nuevas técnicas, pues también espiritualmente. ¿Cómo puedo yo mejorar mi vida de oración? ¿Cómo puedo yo aprender a ser un poquito más contemplativo? ¿Cómo puedo yo aprender a desarrollar, a hacerme amiga del silencio? ¿Cómo puedo alimentar mi vida interior desde el silencio? ¿Cómo puedo yo aprender a escrutar más la palabra? ¿Cómo puedo yo estudiar un poco más mi fe católica, meditando el credo? ¿Cómo entender esto de los sacramentos? O sea, entonces me voy adentrando a este mundo que me va propiciando cada vez más entonces el sentido de paz, el sentido de alegría en mi existencia. Entonces cada uno de nosotros necesitamos emprender un camino de vida de fe entendiendo esto, que necesitamos resucitar con el resucitado. Todos nosotros necesitamos la experiencia de resurrección. Todos nosotros necesitamos hacer un replanteamiento espiritual. Y eso es la Pascua. Hacer un replanteamiento espiritual de mi vida. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo quiero estar? ¿Cuánto he caminado? ¿Hacia dónde voy a seguir caminando? ¿Cómo? ¿Cuáles son mis aspiraciones espirituales? ¿Cómo voy creciendo? ¿Cómo voy alimentando esa vida de fe? ¿Cómo? ¿Cómo la voy haciendo? ¿Cómo la voy ejerciendo? ¿La voy disfrutando realmente o no? Cada uno de nosotros necesitamos entender entonces que ese es el planteamiento que el Señor nos invita a vivir. Pensemos un poco en nosotros. Démonos cuenta que tenemos que pensar un poco en nuestra vida. Eso es como cuando estoy transmitiendo estos programas. ¿Y cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo queda? Y a veces también en la vida nosotros nos tendríamos que preguntar lo mismo. ¿Cuánto tiempo me queda en este mundo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? O sea, la Pascua es eso. La Pascua es valorar el hoy. No hacernos amigos del mañana o del más tarde porque no existe. Es hoy. No estoy diciendo que no planifiques y no tengas aspiraciones, pero la Pascua es el punto de partida para una aspiración grande. Y las aspiraciones grandes son las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Y por eso es fundamental el hecho de saber entender que vamos en camino. La Pascua es entender que vamos en camino hacia el Padre. Ojalá que lo que hoy he compartido contigo te inspire, te anime verdaderamente a vivir este tiempo pascual como una persona que ha resucitado con Cristo. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.